Na era del Xurásico, el paisaxe de lo que hoy conocemos como Asturias asemellábase muy poco al actual. Hay unos 150 millones de años, este territorio ya era llano y las grandes alturas de la región, con los picos de Europa como ejemplo más significativo, inda yeren un proyecto xeológico yonxiano. El cordal no existía en Asturias de los dinosaurios. Los dinosaurios, animales de leyenda, sangre frío y magia dentada. Reptiles de película de aventura, bestias vielles que parecen sacaes del argumento de un cuento paneños. Saurios como ogros, presos del estereotipo, animales que vivieron aquí y que nos desearon como un regalo de la natura fermoso e impagable, les huelgues del so pasau. Cerca de los lugares donde aquellos saurios ancestrales desearon signos de vida, esos huelgues camudaes en prueba definitiva de la su existencia, hay decenas de millones de años, inauguróse en 2004 el Museo del Xurásico, en concreto, nel concello de Colunga, nun alto a medio camín entre el mar y les montañes. El Museo del Xurásico, que promueve y gestiona el Principado de Asturias, ayuda a enriquecer la visión empequeñecida que tenemos del mundo de los dinosaurios. El so tamaño, por ejemplo. Había los gigantescos, como trailers de escames, con cuellos largos y cabezas mínimes, pero otros tenían el tamaño de una gallina, plumas incluidas. Unos hieren carnívoros, de dientes como sierres y huellos de depredadores, y otros, seres herbívoros pacíficos que valían de comida para los anteriores. Dinosaurios de tierra, pero también de aire y de mar. Un mundo compuesto por cientos de especies que habitaban zonas lacustres inmensas, un mundo rico, a orillas de una mar tranquila y caliente. El Museo del Xurásico en Colunga y ante todo una aventura didáctica, un viaje en el tiempo, un centro que explica cómo vivían, qué comían, cómo se reproducían y en qué medio natural se desenvolvía todo ello. Nesta Asturias que foi tierra de dinosaurios, atopemos de momento más huelgues que restos. Lo al contrario márcanos el camino apasionante del conocimiento sobre los señores del Xurásico, protagonistas de la lucha por la vida, la misma que día a día, minuto a minuto, sigue desarrollándose en la nuestra naturaleza en pleno siglo XXI. De una vértebra, un esqueleto completo, de un huesín, toda una estructura ósea. Los dinosaurios son el resultado de una especulación científica impresionante que ainda nun tocó fin. Así no debe ser, porque es evidente que no había seres humanos para contar y contanos los baltos de los grandes saurios. La visión de estos dos gigantes, que recrea una cópula en el espacio central del Museo del Xurásico, acércanos a la cotidianidad de los viejos dinosaurios del Xurásico. De les paraes nupciales a la puesta de huevos poco más grandes que los de un avestruz. De algunas de las recreaciones que el Museo expone permítenos entrever los pequeños embriones, todavía proyectos de vida, retorcidos en el so espacio ovalado y minúsculo, y estos para cumplir con ese calendario intuido más que calculado y para dar continuidad a la cadena de la especie, una cadena que a la fin acabó rompiendo. Cuenten los científicos que hay 65 millones de años un meteorito enorme, de kilómetros de diámetro, cayó sobre la Tierra a la altura de la actual península del Yucatán, en México, y que aquel cataclismo cambió drásticamente las condiciones de vida en el planeta. Creó terremotos y maremotos y levantó tales cantidades de povisa en suspensión que la atmósfera tornó gris y formó una barrera mortífera para los rayos del sol. La Tierra volvióse glacial y oscura, y más de la mitad de las especies que había sobre el planeta desearon desistir. La teoría del meteorito tiene nombre relacionado con Asturias. Llámase Walter Álvarez.
Walter Álvarez ye fiu d'un premio Nobel, Luis Álvarez, y nieto de emigrantes asturianos a los Estados Unidos. Álvarez basóse en pistes xeolóxiques sólides, pero nun dieron por bona, de manera definitiva, la so teoría hasta que se descubrieron los restos de un posible gran meteorito bajo los mares someros del Yucatán. Los dinosaurios non foron quien a sobrevivir al cambio de condiciones de vida. Puede que un día y ocurra lo mismo al ser humano, aunque también puede ser que ese cambio hacia una vida imposible no tenga carácter exógeno, sino que nosotros, las personas, seamos causantes y culpables del mismo. La desaparición de los grandes saurios del Jurásico motivó el nacimiento de otras formas de vida, el reino animal que hoy conocemos. Entre la muerte del dinosaurio y la llegada del hombre pasaron 65 millones de años. En ese tiempo, la Tierra caltuvo el pulso y sobre ella evolucionaron las especies y desarrolláronse campos biológicos nuevos. Otros animales, afallados a los ecosistemas, poblaron el planeta. Y la Tierra siguió girando alrededor de la so estrella joven hasta que un buen día lleguémonos. Inquilinos de un paisaje nuevo, heriedes de aquellos seres que nos precedieron en la marcha larga y enrevesada de la historia. Sopla el viento una Campa Torres. El mismo viento que hay más de 2000 años atrayó hasta los espeñaderos del Cabo a embarcaciones extrañas procedentes de otras culturas. Non yeren barcos de guerra sino de comercio, buques que zarparan de los puertos de Roma a la busca de latitudes nuevas. Y hasta la Campa Torres llegó la civilización mediterránea, la cultura del imperio. El comercio fue el arma que abrió las puertas del poblado Astur, tan duro de asaltar a golpe de espada y flechas. La Campa y una llomba que asienta sobre 100 metros de cantiles verticales, con zonas afalladices para fondear y con una situación estratégica que daba a los habitantes el control visual de decenas de millas náuticas. El xerme de lo que un día fue Xixón. Aquí ábrese anguaño el Parque Arqueológico y Natural de la Campa Torres, una vuelta excitante al corazón de los nuestros orígenes astures. Un museo para entender sobre el terreno la nuestra historia. Inaugurado en 1995 y gestionado por el Ayuntamiento de la ciudad, recibe cada año alrededor de 15.000 visitantes y ocupa un área de 50.000 metros cuadrados, de los que se tienen excavados unos 5.000. La Campa Torres estuvo poblada probablemente desde el siglo VI a.C., dando el poder de Roma todavía al Lloñe. Metalúrgicos de épocas pasadas, capaces de elaborar xoyes y objetos cotidianos de bronce con la maña de un maestro. Los habitantes de la Campa dedicábanse a la industria del metal, magar que también yeren recolectores y cultivaban cereales, cazaben y pescaben, y yeren pastores expertos, con vaques, ovelles, cabres y gochos na so cabaña ganadera.
Tenían amasas turcones, caballos de monta y tiru que ayudaban los campos y valían a la siente de la campa Torres, para andarles tierras del norte en busca de metales, materias primas que alimentaran los fornos de fundición. Y del fueu nacían peñes, colgantes, fíbules y feblielles, pinces pa depilar, anzuelos y agulles de coser. A más del metal trabajaba en la cerámica. Del barro de la campa salieron cazueles y xarres, pieces prietes o amarronaes de les que se sirvieron los pobladores de la mítica Noega. En las excavaciones arqueológicas de la campa aparecieron también restos de cerámicas procedentes de lugares remotos, átiques, ibériques, campanienses, ánfores greco-itáliques y romanes. La sola existencia explica esa interrelación comercial, en un momento de la historia en el que la simbiosis de culturas ya era mucho más intensa que la que podemos suponer. Y es fácil imaginar la escena. Les naves del imperio, cargaes con productos, arímense a la costa con les veles tenses por les corrientes del norte. Barcos que ya recalaran en ciudades de la Hispania mediterránea o en puertos norteafricanos, vendiendo y comprando, pagando en especies o en monedas con las fichas de los emperadores. Los habitantes de la campa Torres comprarían los teles, cerámicas y vino, y venderían los osietos de metal. Pobladores y foriatos tendrían finalmente un instante de tributo al gran Augusto, un momento de silencio, cuasi de oración, entre les ares estianes, el monumento levantado una campa Torres. Al emperador César Augusto, fiu del divino, cónsul por 13ª vez, emperador con 20 salutaciones, pontífice máximo, padre de la patria. La llábana de mármol que se conserva hoy y de la que puede verse una réplica en el Museo de la Campa, está entre los tres que componían el monumento de les ares estianes. Levantado alrededor del año 10 de la nuestra era, pesa 2.250 kilos y desea ver hasta qué punto aquel castro astur antiguo estaba romanizado.